Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bellísima mañana de hoy, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Un fuerte saludo, un abrazo muy efusivo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Estamos viviendo momentos tremendos, estamos en la recta final y yo lo he dicho 1000 veces y lo diré 10,000 veces más. Estamos en un periodo que es, pero definitivamente apocalíptico. ¿Sabe que he tocado temas proféticos en los últimos 4 o 5 años de una manera muy fuerte, contundente? ¿Por qué? Porque estamos en un periodo que yo creo con todo mi corazón que somos la generación del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos pero literalmente la palabra del Señor, y por ejemplo Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Zacarías 14, Daniel 7, 8 y 9, el libro del profeta Ezequiel, Jeremías, etcétera, sabremos perfectamente bien que estamos literalmente solamente en la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todos los eventos que se están suscitando a nivel global están confirmando de una manera muy clara, como el agua, que Jesucristo ya está por levantar a su pueblo. Y todos los días yo sigo insistiendo y enfatizo con mucha fuerza que tenemos que prepararnos. Mi amigo, que tú me estás viendo tal vez en Panamá, Argentina, Ecuador, tal vez en Paraguay, las islas del Caribe, no hay tiempo que perder. No podemos jugar literalmente con la iglesia. Ahora, cuando hablamos de iglesia, yo tengo 52 años sirviendo al Señor. Mi iglesia, la que yo conocí en mi generación, más de medio siglo atrás, era una iglesia pujante, dinámica, arrolladora. Y sabíamos por la palabra y las profecías que vendría el momento donde aparecería una iglesia del anticristo o la gran ramera de revelación, que es una mezcolanza de todas las herejías y las falsedades y el liberalismo. Esta iglesia ya está en el mundo, ya está presente, está con todas las fuerzas en todo su apogeo. Y por qué no decirlo, la mayoría de los cristianos, no todos, pero la gran mayoría están metidos en esta iglesia. Los neopentecostales, que son los nuevos pentecostales, muchos evangélicos, católicos, las denominaciones tradicionales como los, por ejemplo, metodistas, episcopales, luteranos, etcétera, presbiterianos. Todo esto se está moviendo a una velocidad, pero relámpago, alarmante. Yo te quiero hablar un poquito sobre un tema escalofriante y te voy a dar las características y las evidencias de cómo es la iglesia nueva, apocalíptica. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, se menciona la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Por años, por décadas hemos predicado que es la Iglesia Católica Romana. Ahora, la Iglesia Católica, la palabra católico significa universal. Sabemos perfectamente bien que apenas en los últimos 11 años, desde que Jorge Mario Bergoglio tomó las riendas de la Iglesia Católica, desde Buenos Aires fue trasladado hasta Roma, Italia, ha cambiado totalmente la iglesia. Y la iglesia católica literalmente ha recibido bajo su tutela, bajo su cobertura, millones de cristianos de diferentes persuasiones de fe. Estamos hablando de algo tremendo. Y otras religiones también están mezclados, los musulmanes, que son los islámicos obviamente, los budistas, los mormones, los testigos de Jehová. Es una cantidad de gentes que están metidos bajo la misma cobertura. ¿Por qué? Porque lo que estamos contemplando, que es escalofriante, es literalmente una religión del anticristo. Mire, en septiembre del 2022, hace 2 años atrás, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, declaró después de la gran cumbre de la ONU en Nueva York que habían llegado literalmente a una nueva visión. Dentro de la visión se llama una agenda común. Y dentro de esta agenda común establecieron literalmente que en el mundo solamente va a quedar una sola comunidad de fe global. Repito, en el mundo, en el planeta, en nuestra humanidad, va a quedar solamente una sola comunidad de fe global.
La nueva iglesia apocalíptica ya está presente. La nueva religión diabólica, religión apocalíptica, ya está presente. ¿Cuáles son sus características? Número uno, no tiene doctrina. La doctrina, por eso es que se está eliminando poco a poco. Si usted se fija muy bien, hombres como Jesús Adrián Romero y otros tantos predicadores han declarado poco a poco en los últimos años: tenemos que deshacernos de la doctrina porque la doctrina nos divide. Al contrario, la doctrina de Jesucristo nos identifica de quiénes somos nosotros en el Señor. Entonces, la doctrina cristiana ya nos está predicando, nos está enseñando. Pablo, antes de morir, antes de ser sacrificado, su última carta desde la cárcel en Roma, segunda a Timoteo, él lo dice en el capítulo 4. Está muy preocupado, muy cargado. Y por eso le dice en el versículo 1 a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, amonesta, defiende la sana doctrina. Sé sobrio, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pero Pablo le dice a él, y también le dice a Tito, que lleven adelante la sana doctrina. Si usted es honesto, la sana doctrina ni se menciona hoy en día. La mayoría de los pastores y predicadores y falsos apóstoles y profetas hoy en día solamente predican un evangelio diferente. Entonces, la iglesia nueva, apocalíptica, la nueva iglesia del diablo, la diabólica religión de los últimos días, que podríamos llamarle la gran ramera de revelación, porque es la iglesia donde se va a parar el anticristo, tiene literalmente 10 características. Número 1, no tiene doctrina cristiana. Número 2, el evangelio está ausente. El evangelio como lo conocemos nosotros, obviamente. Ahora, ¿qué dijo Pablo a los Gálatas? Capítulo 1. Si os predican otro evangelio, sea anatema. Y agregó: si un ángel del cielo os predicare otro evangelio, sea anatema. El evangelio de hoy no es el mismo de ayer. Número 3, la iglesia del diablo, esta nueva del anticristo, es politeísta. Poli, múltiples, muchos dioses o creencias distintas. Por eso es que hemos escuchado de parte de muchos predicadores, incluyendo a Joel Osteen de Lakewood Church en Houston, hablar sobre la puerta que se abre a otras creencias. Él lo ha dicho en una entrevista con CNN hace unos años. Él dijo abiertamente que los hindús de la India, aunque no creen en Cristo y creen en la reencarnación, son gentes buenas y también tendrán acceso al Padre. Hay muchos que hablan también de los budistas. El Papa Francisco, creo que fue el año pasado, mandó una carta de celebración, de felicitaciones a todos los budistas del mundo, diciendo: gracias a ustedes por la celebración de Gautama Buda, que trajo serenidad, bendición, alegría y gozo al mundo. ¿Buda? Óyeme, ¿Buda murió en la cruz? Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y es el nombre de Jesucristo. Pero la iglesia del diablo, la iglesia del anticristo, esta escalofriante nueva religión que ya está en su apogeo en todo el mundo hoy en día, tiene 10 evidencias y características. Número 1, no tiene doctrina cristiana. Número 2, sin evangelio verdadero. Número 3, politeísta. Número 4, ecuménica. Por supuesto, todas las religiones están metidas en esta gran capirotada, este gran menjurje. Número 5, es progresista a morir. Todas las ideologías nuevas, comenzando con la de género, todo este movimiento nuevo, ahora que están en junio todavía celebrando su orgullo, todo está metido allí. Los progresistas y los liberales. Número 6, defensora de la crisis climática, porque el enfoque de ellos es la crisis climática para distraer literalmente de la verdadera situación del mundo. Número 7, es universal.
Por eso católico significa universal, y practican el universalismo, que es la reconciliación final. Ahora, recuerda lo que dijo Pablo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los postreros días algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Una de las doctrinas más perversas, más diabólicas, más satánicas y más destructivas es la que hoy está circulando y ha permeado la mayoría de las iglesias. Se llama la doctrina de la reconciliación final. Esto significa que al final del día nadie va a ir al infierno. El Señor va a perdonar a todo el mundo. Incluso uno de los falsos más grandes que murió hace unos meses atrás o menos de un año atrás dijo, Carlton Pearson, que un día en el tiempo final Dios tendrá que pedirle perdón a Satanás y que todos se van a reconciliar. Esto se llama universalismo. Y esto está metido en esta escalofriante nueva iglesia, la nueva religión. Como dijera las Naciones Unidas, una sola comunidad de fe global. Número 8. La iglesia del diablo, la iglesia del anticristo, la nueva ramera del mundo entero, será una iglesia mundana, pagana. Como no hay doctrina, como no hay precepto, como no hay valores, como no hay Biblia, no hay Biblia. La Biblia la están eliminando completamente. Por eso es que estamos escuchando propuestas en el Congreso, propuestas en las Naciones Unidas, propuestas internacionalmente hablando. Poco a poco están eliminando la Biblia, porque la Biblia mantiene a la iglesia dentro de lo que es la doctrina cristiana. Pero una vez que eliminen la Biblia, eso es una libre para todo el mundo. Y esto es lo que estamos contemplando. Número 8, mundanalidad y paganismo. Número 9, la iglesia del anticristo será liderada por un hombre que al principio será como un Mesías, será un salvador, será un pacificador, pero eventualmente sabemos que es la bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y número 10, por último, pero no menos, la iglesia del anticristo, la iglesia escalofriante, nueva religión que literalmente ha permeado el mundo entero, es manipulada, manejada por el mismo diablo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13, el amado Juan dice que el espíritu del anticristo está en el mundo. Escúcheme bien, yo soy de la vieja guardia, de la senda antigua. Yo soy de la generación donde los cristianos, y lo digo con mucho orgullo pero humildemente, parece una cosa contradictoria, parece una dicotomía, pero lo digo de todo corazón. En mi generación la iglesia era la iglesia, pero ya estamos en el 2024. Las profecías se cumplen. Sabemos que todo está preparado. La inestabilidad económica, política, social, cultural, la nueva cultura despertó. La apostasía ha llegado a niveles pero inimaginables. La condición espiritual de la iglesia está por los suelos. Sabemos perfectamente bien, es ahí donde entendemos con mayor profundidad cuando Jesús en el capítulo 22 de Mateo dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahí donde lo podemos entender a mayor cabalidad. Pero hoy cuando miramos la condición de la iglesia, la mayoría de la iglesia está metida en este menjurje, en esta capirotada. La escalofriante nueva religión, la diabólica iglesia apocalíptica, es la iglesia apocalíptica de los últimos tiempos. Y escúchame bien, si tú estás en una congregación donde tu supuesto apóstol y profeta y tu líder no está predicando de la Biblia, el evangelio original, la palabra de Dios, si no predica la doctrina de Jesucristo, si tú no lo escuchas, que se pone en el púlpito a predicar de pecado, arrepentimiento, salvación, liberación, que Cristo viene, infierno, Espíritu Santo, poder de Dios, si no predica estos temas bíblicos, sal corriendo de ese lugar, sal corriendo, escapa por tu vida, porque estás dentro de una iglesia que forma parte
de la escalofriante, nueva, impactante, diabólica, espeluznante religión del anticristo. Y Cristo viene pronto. Por eso es que en este tiempo tan terrible, tan crítico, tan crucial, los cristianos verdaderos debemos de pararnos en la brecha y decir: estamos con Dios, estamos con la palabra que no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Mantengámonos de nuevo en esa palabra. Uno de los profetas más grandes del Señor, 2600 años atrás, era contemporáneo de Ezequiel y de Daniel. Su nombre fue Jeremías. Y decían que Jeremías lloraba y lloraba. ¿Y por qué lloraba? Porque veía la condición de la nación de Israel, cómo se desbalagaba delante de Dios, cómo se descarriaba. Pero Jeremías en una ocasión dijo estas palabras: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? El evangelio de mamá y papá, la palabra original, el evangelio de la Biblia. Regresemos a lo que una vez conocimos y experimentamos. Volvamos a la iglesia primitiva. El modelo de la iglesia verdadera es la primitiva, no la salta de tonteras y barrabasadas y herejías y mentiras y falsedades y doctrinas diabólicas que han permeado la iglesia hoy en día. Te lo estoy diciendo, estos falsos van a caer, su caída será terrible, un golpe fuerte, y el juicio de Dios que vendrá sobre ellos. Y ya tengo 2 días hablando sobre un mensaje que Dios puso en mi corazón. El juicio que vendrá sobre ellos será fuerte, será duro, será terrible, porque Dios no puede ser burlado. Mi amigo que me estás viendo en el mundo entero, estamos en la recta final. Estamos hablando, estoy compartiendo, estoy entregándote la escalofriante nueva religión, la nueva iglesia apocalíptica, diabólica, la que el mismo Antonio Guterres declaró en septiembre del 2022, una sola comunidad de fe global. ¿Qué clase de fe? La fe no bíblica. Y ahora en unos 2 meses, 3 meses, en septiembre, viene la cumbre del futuro, la última, la grande, donde literalmente van a establecer, van a confirmar todo este documento que supuestamente controlará el mundo. Mire todos los actores que están formando parte de esta alianza, de esta iglesia falsa. El Papa Francisco, los falsos apóstoles y profetas, los cristianos liberales, los cantantes mundanos. Estos son los protagonistas, escúchelo bien, los protagonistas, los participantes, los integrantes de la nueva iglesia del diablo. El Papa Francisco, que es un globalista, un socialista, está más interesado en la crisis climática, es antisemita, sabemos que es progresista, es liberal. Las declaraciones del Papa Francisco no pueden escapar la realidad. Él lo dijo en diciembre, dijo 2 cosas increíbles que quedaron grabadas. Número 1, dijo que no hay infierno, que el infierno es un estado de la mente. Segundo, él dijo que los sacerdotes tienen la autoridad de bendecir las parejas del mismo sexo. Eso no está en la Biblia, pero eso es parte del movimiento progresista que forma parte de la gran iglesia. Así que tenemos al Papa Francisco, tenemos la mayoría de estos apóstoles y profetas falsos, que lo que están llevando a cabo es un evangelio falso. Tenemos los cantantes impíos, mundanos, que están en la iglesia y están en el mundo a la misma vez. Porque hoy en día cualquier aguacate sin saber del árbol que cayó se siente cristiano de la noche a la mañana. Y número 4, tenemos los millones y millones de cristianos que no tienen conocimiento bíblico, no tienen discernimiento espiritual, no buscan a Dios y están metidos en las corrientes. Se van con todo esto. Por eso dice la palabra de Dios: muchos son los llamados,
pocos los escogidos. Jesús lo dijo en Mateo 22. Y termino con estas palabras de Jesucristo en Mateo 7:21. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Antes de culminar, quiero decirte esto. La mayoría de aquellos que se llaman cristianos, de nombre nada más, de la boca para afuera, van a entrar a la gran tribulación. ¿Saben por qué? Porque no están caminando con Dios como deberían de caminar. Estamos en los últimos tiempos. Comparte con toda la gente que tú conozcas esta poderosa palabra. Porque la escalofriante nueva iglesia, la diabólica religión apocalíptica, ya está presente. Cristo viene pronto. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo Gary Lee diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom, shalom. Dios te bendiga.